Bueno, pues en este maratón en el que vamos intentando esclarecer una visión sobre lo que tiene que ser la rehabilitación urbana integrada, yo creo que hay que agradecer a mis compañeros de mesa. Falta uno de ellos porque siempre el que es de la ciudad es el que menos llega, porque es al que por el camino le pillan, ¿no? Bueno, está primero Yanez Sanz, que es concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Pablo Muñoz, del Ayuntamiento de Zaragoza, Manolo Sarabia, del Ayuntamiento de Valladolid. Y llegará, si no le secuestra a alguien, como es concejal de su ciudad, José Manuel Calvo, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en principio para no agotar a todo el mundo, ni a los ponentes ni a vosotros, habíamos pensado que podía haber dos intervenciones de dos de ellos, descansábamos, había otras dos intervenciones posteriores y ya hacíamos una pequeña mesa e intentábamos acabar en torno a las 2, ¿no? Entonces ahora la idea es acabar en torno a las 11:30, tener un descanso de media hora en el que volveremos a poner los vídeos, ¿no? Y para que no se quiera mover. y nada más. Bueno, en principio, si no tenéis inconveniente, pues no lo sé. Habíamos puesto, pues como viene en el orden, así me quito yo de líos, de protocolos. Bueno, pues el primero es Manolo Sarabia, que no es ajeno a este salón de actos, que ha sido alumno de esta escuela y profesor también de urbanismo. Entonces, pues nada, Manolo, tienes un rato para animarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí en mi escuela, efectivamente. Vamos a ver, lo que voy a comentar espero que sea útil, por lo menos para que se sepa cuál es el panorama y cuál es la situación en que se encuentra la ciudad de Valladolid en estos momentos, una ciudad que ha cambiado el ayuntamiento en las últimas elecciones y que tenemos muchísimo trabajo por delante. Entonces yo creo que para enmarcar lo que se está presentando aquí, la herramienta que se está presentando, creo que es útil saber el punto de partida. Bien, voy a comentar tres cosas. Lo he estructurado en 3 puntos. Primero, hablar algo de los objetivos que nos planteamos. Segundo, los trabajos que estamos haciendo ahora. Y tercero, unas breves matizaciones que yo creo que son útiles. Los objetivos. Creo que hay que tener en cuenta también, es importante, aunque son aspectos administrativos que no se suelen considerar, pero que al final consumen muchísimo trabajo. Lo primero que estamos haciendo, a lo que hemos dedicado un esfuerzo enorme estos 3 primeros meses, los 3 meses de verano, es a reorganizar el área. El área estaba con una especie de gerencia, el área de urbanismo, vivienda e infraestructuras, era una especie de gerencia, digo especie porque no era una gerencia como tal, y tenía un funcionamiento muy poco eficiente, muy complicado, había muchas tensiones y ya digo, no funcionaba. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido una organización clásica. Ya veréis, lo que estamos planteando, yo creo que son soluciones bastante clásicas, normales, e incluso yo creo que muy sencillas, ya lo veréis. Entonces, una estructura clásica con 4 servicios que tienen un servicio de planeamiento y gestión, un servicio de espacio público e infraestructuras, un servicio de arquitectura y vivienda y un servicio de control de legalidad. 4 servicios dentro del área, aparte luego de unas unidades, una de cartografía, etcétera, pero vamos, que yo creo que es un funcionamiento que va a ser más eficaz. Quiero decir que es un trabajo que no se tiene en cuenta y que, sin embargo, da muchísimo trabajo y es fundamental para que luego funcione. Dentro de esa reorganización lo planteamos con unos objetivos generales. Había un alcalde en Valladolid en el año 36, concretamente, que se llamaba García Quintana, que le fusilaron, y cuando le fusilaron es una anécdota, tiene que ver, no penséis que tiene que ver.
Cuando le fusilaron, pues recogieron su documentación y luego la entregó al archivo municipal. Entonces yo recuerdo, estudiando historia de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, me encontré con ese expediente que venía las carpetas de García Quintana. Entonces las carpetas de García Quintana era que tenía organizado por carpetas los trabajos que tenía pendientes. Y uno era la estación de autobuses, otro era la construcción de viviendas de casas baratas. En aquel entonces era otra carpeta, otra para la remunicipalización del agua, es decir, tenía una serie de carpetas, cada una con los temas. Bueno, pues acogiéndome a esa idea, que me gustó lo de las carpetas, pues hemos hecho 30 carpetas, no os voy a decir las 30, pero 30 carpetas con los objetivos que tenemos. Entonces, una de esas carpetas pues es acuerdos en el área, en la comunidad urbana de Valladolid, en el ámbito metropolitano. Es que es algo que se ha dicho aquí y por eso yo creo que tiene que ver. Buscar acuerdos es muy difícil. Hay una comunidad urbana que es como una comunidad de amigos, es decir, no tiene ninguna entidad más que es una asociación sin presupuesto, sin personal, sin nada, pero que se pretende, está ya constituida, hasta ahora no ha funcionado, pero lo que se pretende es llegar a ciertos acuerdos, incluso de ámbito territorial, hasta que se vaya a una estructura más fuerte. Bueno, pues una carpeta es esa. Otra carpeta es grandes trabajos con otras áreas. En el área de movilidad se está revisando el planeamiento, el plan de movilidad, en el área de medio ambiente, la Agenda 21, etcétera. En estos momentos se están planificando todo en todas las áreas. Eso también yo creo que es significativo. Después, estamos también con un programa de refuerzo de legalidad. Hay muchos problemas de legalidad y hay que buscarlo, etcétera. Y hay otro que es el fundamental, que es el que os quería reseñar, que es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Se empezó hace 4 años. Han estado 4 años trabajando y finalmente no han llegado ni a la aprobación inicial. Aprobaron inicialmente una cosa, pero luego se desdijeron, no era una aprobación, era solamente parcial, etcétera. Tenemos que revisar el Plan General de Ordenación Urbana y es una oportunidad que tenemos enorme. Esa es otra de las carpetas. Bien. Después os comento que en este mismo ámbito, con los objetivos, tenemos 2 elementos que son también muy significativos, creo, que son la transparencia y la participación. Ya sé que son palabras ahora que decirlas es como decir sostenibilidad, con perdón. Dices, bueno, ¿qué es sostenibilidad? Bueno, transparencia. Os pongo 2 cuestiones porque yo creo que son significativas. Una, la agenda pública, todo lo que hacemos en la concejalía se hace público cuando está previsto y cuando se desarrolla, con lo cual todas las reuniones, entrevistas, etcétera, lo cual es por un lado una pesadilla porque te van siguiendo los medios de comunicación al minuto. He visto que había una reunión sobre el Lope de Vega, ¿qué habéis hablado? Entonces es una pesadilla, pero yo creo que compensa, de verdad, compensa, porque todo lo que se está haciendo está a la vista. Y luego otro elemento más también de esa misma transparencia son los informes. Cuando se emite un informe técnico de cualquier expediente está disponible. Entonces, yo creo que está disponible públicamente. Yo creo que eso es importante porque de esa manera el trabajo que se hace desde la Administración, pues con estos 2 elementos que os comento, entre otros, pero estos 2 yo creo que es de dominio público y eso está bien. Y el otro es el de la participación. Claro, la participación, desde hace años ya se hablaba aquí, un profesor común que tuvimos, Agustín y yo, Fernando Ramón, decía, no es lo mismo participar que ser participado. Participar es una participación activa que sale de la propia gente que quiere participar. Ser participado es que te invitan a la participación. Bueno, desde la concejalía lo que hacemos es invitar a la participación. También estamos, ahora os contaré, detrás de la participación real, activa, de iniciativa de los propios ciudadanos, pero también desde la concejalía invitamos. En este caso, estamos ahora, desde aquí hasta el 7 de enero, todos los miércoles y todos los sábados, con mesas de participación. Los miércoles con temas concretos, es decir, el miércoles pasado fue sobre vivienda, el martes, porque no encajaba el día, va a ser sobre el soterramiento, etcétera. Cada uno de los miércoles un tema y los sábados en cada uno de los barrios o de las áreas urbanas. De tal manera que es por invitación, pero no es la participación, ya digo, activa o de iniciativa de los propios ciudadanos, pero sí que es verdad que sí que por lo menos estamos intentando que lo que se quiera decir haya un espacio para decirlo. El segundo punto os decía en qué temas nos encontramos. Nos encontramos, os voy a comentar 3. Uno fundamental, el de la construcción de un parque de viviendas de alquiler social municipal. La construcción
a la velocidad que podamos de un parque de viviendas de alquiler social. En la ciudad de Valladolid hay unas 150 viviendas que son de alquiler, propiedad del ayuntamiento, viviendas algunas con unos alquileres bastante notables. Hay incluso viviendas unifamiliares que se están cobrando, hasta ahora se vienen cobrando en torno a 700 euros algunas. O sea que por eso digo que ese es el parque con el que nos encontramos. Y también hay viviendas de emergencia, en torno a 50 viviendas para alojamientos provisionales o viviendas de emergencia. Nosotros lo que queremos es hacer un parque mucho más amplio y un parque de alquiler social realmente, y para eso estamos, en primer lugar, uno de los elementos que estamos haciendo es negociando con los bancos que están ejecutando hipotecas en Valladolid y que están ejecutando hipotecas, que están ejecutando desahucios, perdón, en Valladolid, y que, por lo tanto, lo que estamos intentando es que esas viviendas pasen a propiedad del ayuntamiento. El ayuntamiento pone un alquiler social en esas viviendas y compensa a los bancos con suelo. Ese es el proyecto en el que estamos desde principios de verano y yo creo que va a dar algún resultado favorable, yo creo. Por tanto, por un lado, el parque de viviendas de alquiler social. En segundo lugar, lo que llamamos el libro de la ciudad. De la misma manera que existe el libro del edificio, que es una sistemática de rehabilitación y conservación, hemos puesto en marcha el libro de la ciudad, es decir, una sistemática de conservación de la ciudad. Un libro de la ciudad que tiene, por un lado, los edificios, es decir, las inspecciones técnicas, las evaluaciones energéticas, etcétera, pero también no solo los edificios, sino también las calles, un atlas de calles en el cual se vaya sistemáticamente revisando el conjunto de calles de todas las 1.800 calles y plazas que hay en la ciudad. Yo creo que es importante que haya una sistemática. Y en ese contexto es donde entraría también la actuación en los distintos barrios, es decir, calles, edificios y barrios, que luego lo comentaré, la actuación en los distintos barrios, que yo creo que es el objeto precisamente de esta jornada. Y en tercer lugar, o sea, el primer bloque decía el plan de vivienda, el segundo bloque el libro de la ciudad, y el tercer bloque es el que llamamos la ley de la segunda persona. Vamos a ver, os lo cuento si no lo sabéis. Hay una tradición que hablaba de la ley del segundo hombre, decía, lo hemos ahí afinado un poco. Y esta ley de la segunda persona decía, pone el ejemplo de Brunelleschi en la Plaza de la Annunziata, en Florencia, que cuando llegó a actuar allí, en lugar de hacer valer sus propias posiciones, lo que hizo fue, con humildad, pues dijo, voy a seguir las líneas que había marcado San Galo el Viejo, y entonces construyó de acuerdo con lo que había iniciado la actuación de la Plaza San Galo el Viejo. Entonces, es una actitud de la segunda persona que llega a un lugar que es más humilde y trata de sacar adelante las cosas que ya estaban en marcha o que habían puesto en marcha otros. Claro, nosotros nos hemos encontrado con una política urbanística del PP allí. Entonces, es muy distinta a la política urbanística que vamos a plantear. Ha habido algunas actuaciones que las hemos frenado y las hemos cortado y las hemos cambiado, y además en algunos casos de una manera muy radical, porque iba radicalmente en contra de nuestro proyecto. Pero sin embargo hay otras que tienen un consenso social apreciable. Por ejemplo, voy a citar dos, hay alguna más, pero voy a citar dos. Uno es el soterramiento del ferrocarril. El soterramiento se viene desde los años 80 prometiendo en la ciudad. Ha habido muchísimo debate y ha habido muchísimas esperanzas en que se hiciese, etcétera. Es una operación endiablada. Luego también os comentaré algo de los costos. Pero es una operación que estamos intentando sacar adelante, precisamente por por el consenso social que suscita. Y el otro es, que tiene que ver con esta jornada, el ARU del 29 de octubre. El ARU del 29 de octubre es un área de renovación urbana que afecta a 570 viviendas en Valladolid, en la zona de Pajarillos, que se planteó este sistema de actuación, es demoler las 570 viviendas y construir 750 viviendas allí. Es decir, es la vieja técnica de dar más edificabilidad y de esa manera, con el exceso de edificabilidad, todas las cuentas salen. Con el exceso de edificabilidad permites o renuevas las viviendas de tal manera que quien quiera podría cambiar vivienda vieja por vivienda nueva. Tiene, como es fácil entrever, muchísimos problemas, es dificilísimo, está prácticamente, iba a decir imposible, no es imposible, estamos en ello, pero
pero es dificilísimo. Es dificilísimo, en primer lugar, porque, claro, no hay ninguna empresa que esté dispuesta a entrar, como es lógico. Por otro lado, nos encontramos en una posición en la cual cuenta con financiación del Estado y financiación de la Junta de Castilla y León, no para las 570, no para todo el área, sino para una parte del área, para 170 viviendas, y de esas 170 solamente se construirían nuevas 80. Vamos reduciendo todo, o sea, eso es como nos lo hemos encontrado. Y nos hemos encontrado además con un sistema de actuación durísimo, que es expropiación. Es decir, se expropian las viviendas y se firma un convenio por el cual se devuelve una nueva vivienda a aquellos a quienes se ha expropiado. Es complejísimo, tiene problemas jurídicos, problemas económicos inmensos, no llega al presupuesto, y problemas sociales inmensos. Eso sí, se ha constituido una asociación, hasta ahora se había hecho prácticamente lo que decidía el ayuntamiento, se ha constituido una asociación de propietarios de las viviendas del 29 de octubre y estamos con esa asociación intentando ver cómo se puede sacar adelante y de qué manera. De qué manera, ya digo, que se pueda garantizar que se resuelvan los problemas sociales, económicos y técnicos y jurídicos incluso que tiene la operación. Entonces, ese es el panorama. Es decir, con la ley de la segunda persona de intentar llevar adelante lo que estaba en marcha y había consenso para ello, pues estamos en estos momentos volcados en estas operaciones que no son nuestras, que estamos intentando modificarlas para que sean aceptables, para que se puedan llevar a efecto, pero que nos tienen comida la moral. Y por último, os decía una breve consideración final. Vamos a ver. La política urbanística, creo que lo tenemos claro todos, es una política instrumental. Es decir, es una política que no es un objetivo en sí mismo. El objetivo de la política urbanística es cumplir otra serie de políticas, la política de los derechos humanos o como lo queramos llamar. Entonces, en ese sentido, el urbanismo tiene que actuar, pues, digamos, de una manera discreta, como las pantallas de cine. Lo importante es lo que sucede en ellos, aunque son necesarias, pero lo importante es lo que sucede, como la pantalla blanca. Entonces, me gusta una metáfora que yo creo que puede ser indicativa de lo que quiero comentar, que es la de entender la ciudad como una ciudad griega, pero griega me refiero a Homero, a la Ilíada y la Odisea. Una ciudad griega compuesta de 3 tipos de piezas, digo, cuando se hace el planeamiento, con proyectos propios de Aquiles, con investigaciones propias de Ulises y con vivienda propia de Penélope. A ver si lo explico brevemente. Vamos a ver. Decía Manuel Vicent, tiene un artículo muy interesante que publicó hace 4 años en El País, que decía, ¿qué hacer? ¿Armarse el pecho con coraza de acero como Aquiles para asaltar las murallas de Troya o construirse una barca como Ulises y perderse en el mar? Y decía, él planteaba afrontar con ánimo alzado estos tiempos de sórdida mediocridad, miseria moral y política. Y decía, hay que volcarse en ello. Entonces yo creo que en la ciudad deben estar las 3 dimensiones. Debe estar el proyecto de Aquiles, un plan general, pero un plan también de cualquier tipo, que no tiene un proyecto y que no tiene un proyecto decidido, con unos objetivos claros, es un plan que no vale. Entonces, ¿cuál es en estos momentos uno de los temas esenciales en los que debe volcarse el planeamiento general? Debe volcarse en la activación económica de la ciudad desde una perspectiva que pretenda la reanimación del entorno industrial, también en un ámbito territorial amplio, en la comunidad urbana de Valladolid, que pretenda la activación de la defensa de la estructura comercial frente a las grandes superficies que tienen a Valladolid rodeado y copado, es decir, la defensa del pequeño y mediano comercio en calle, distribuido, en un plan que actúe, un plan turístico que se vuelque sobre todo en la parte del iceberg que no se ve, es decir, no en las grandes operaciones turísticas que se conocen, sino en todos los atractivos turísticos, por decirlo de alguna manera, que están sumergidos y no se ven, en esa serie de operaciones que desde el urbanismo hay muchísimo que hacer también en ello y yo creo que se debe practicar. Esa es la política, el proyecto de Aquiles. También debe investigarse, es decir, yo entiendo, debe
construirse la barca e ir buscando cuál es la solución. Esta propuesta que se hace aquí es una propuesta, yo creo, activa, pero es una propuesta de investigación también. Entonces, en proyectos de este tipo y proyectos también volcados precisamente en el área del soterramiento, volcados a la ciudad de los derechos humanos, es decir, cómo ir construyendo la materialización de los derechos que desde el urbanismo se puede llegar a practicar. Ese proyecto también debe tener sitio en la ciudad. Pero claro, ya concluyo enseguida, nos encontramos con que Valladolid tiene un presupuesto de 250 millones de euros, más o menos, en este momento, anuales. Ese presupuesto en este año, como hemos suprimido la tasa de basuras, porque lo propusimos en el programa electoral y era una tasa que tal y como se puso yo creo que no era admisible, era redoblar la tasa que ya estaba, la hemos eliminado, 10 millones de euros. Nos ha caído este año una expropiación obligatoria por obligación de los tribunales de unos terrenos, algo que se hizo muy mal, no os lo cuento porque lloramos todos, que son de 20 a 40 millones de euros. Este año se han pagado 20 ya y es posible que haya que pagar más, otros tantos, millones de euros. El presupuesto son 250 millones, 10 de la tasa de basuras, de 20 a 40, y luego el soterramiento del ferrocarril. Lo que se ha venido haciendo es una operación, se han trasladado los talleres que había para dejar sitio para poder construir ahí las nuevas viviendas y esa operación ha costado hasta ahora 400 millones de euros. 400 millones, todavía no se ha empezado el soterramiento, pero ya tenemos que pagarles a partir del 1 de enero. El 1 de enero hay que pagar 125 millones. Este es el panorama en que nos encontramos. Entonces, claro, simplemente viendo el panorama es muy difícil, el panorama financiero del ayuntamiento, el panorama presupuestario, es muy difícil plantear las cosas. Pero os dije que había la dimensión de Aquiles, la dimensión o el espacio de Aquiles, el espacio de Ulises, y está también el de Penélope, el de el tejer y destejer y la vida diaria. Y efectivamente, hay barrios en los cuales, según estoy hablando, estoy viendo que va a quedar un resultado que no me gusta nada, pero bueno, yo sigo hacia adelante. Hay barrios en los cuales se vive, en los cuales no está prevista ninguna operación y no está prevista grandes intervenciones y, sin embargo, unas pequeñas intervenciones, actuaciones, detalles, pueden mejorar mucho la calidad de vida. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy elemental, pero cierto. Hay un barrio de un asentamiento, la Cuesta de la Maruquesa, en Valladolid, quizá lo conozca Gus porque es una de las áreas también típicas de la ciudad, en el cual en ese barrio pues hay mujeres ya mayores y nos han pedido que en una de las subidas poner un banco en mitad de la subida para que puedan descansar, como en los descansillos de las escaleras. Y entonces, un banco aquí, un árbol allá, una actuación menor, la limpieza en esta otra esquina, esas actuaciones pequeñas de detalle no debemos olvidarlas. Quiero decir que no quiero llegar aquí, no quiero llegar a la conclusión de que como andamos muy mal de presupuesto, vamos, muy mal es por decir algo, andamos horrible de presupuesto y como las operaciones, las otras son todas, consumen grandes inversiones, pues entonces vamos a dedicarnos a estas actuaciones menudas. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que también debemos contemplar como parte de la calidad de vida y como parte de la intervención de la ciudad esta dimensión o este espacio de Penélope en el cual ni está previsto que se vaya a actuar para la mejora con actuaciones del tipo de regeneración urbana integrada, como se está proponiendo aquí, ni está previsto que forme parte también de los grandes proyectos que queremos, grandes proyectos también dispersos, pero grandes proyectos del ámbito económico que queremos poner en marcha y, sin embargo, sí que contribuyen a la mejora de la calidad de vida. Nada más, eso es lo que quería decir.